Si hasta ahora las máquinas trabajaban para nosotros, pronto podrían convertirse en parte de nosotros mismos. La robótica blanda y el transhumanismo están borrando la frontera entre lo biológico y lo artificial, desafiando nuestra idea de lo que significa ser humano. ¿Qué ocurre cuando el cuerpo deja de ser solo carne y hueso para volverse también tecnología? ¿Dónde están los límites éticos de esa transformación? En los próximos minutos exploraremos juntos este dilema fascinante, el pacto entre la carne y el silicio. Suscríbete gratuitamente al canal, deja tu me gusta y comparte este video para seguir descubriendo cómo la inteligencia artificial y la robótica están redefiniendo la esencia humana. Durante siglos, el progreso se midió por la capacidad de dominar el entorno. Pero la robótica blanda y el transhumanismo nos colocan frente a un tipo de poder distinto, el de reconstruirnos desde dentro. Ya no se trata solo de crear máquinas más fuertes o rápidas, sino de modificar lo que significa ser humano. ¿Qué implicaciones tiene eso para nuestra identidad, nuestros derechos y nuestras relaciones? Por primera vez en la historia, la tecnología ha penetrado literalmente en el cuerpo humano. Los exoesqueletos, los implantes neuronales, los órganos artificiales y las prótesis blandas han convertido al cuerpo en un territorio compartido entre lo biológico y lo mecánico. Esto plantea un dilema profundo: si el cuerpo puede modificarse, ¿existe un límite ético para esa transformación? Algunos filósofos sostienen que el cuerpo debe seguir siendo un espacio inviolable, porque es la base de nuestra experiencia humana. Otros, en cambio, defienden el derecho a modificarlo libremente, argumentando que la libertad corporal es una extensión de la libertad individual. Esta idea, conocida como libertad morfológica, se ha convertido en uno de los principios centrales del transhumanismo. Cada persona debería poder decidir qué forma y qué capacidades desea tener. Sin embargo, esa libertad plantea nuevos riesgos. ¿Qué pasa si las mejoras tecnológicas solo están disponibles para quienes pueden pagarlas? ¿O si una persona decide modificar su cuerpo de forma irreversible bajo presión social o económica? En este contexto, la robótica blanda, con su carácter accesible y no invasivo, podría ser una alternativa ética más equilibrada, una forma de mejora suave y reversible, que amplíe capacidades sin alterar la esencia humana. Uno de los mayores desafíos del transhumanismo es evitar que la tecnología aumente las desigualdades sociales. Si las mejoras corporales o cognitivas solo son accesibles a una élite, el resultado sería una sociedad dividida entre los aumentados y los no aumentados. En este escenario hipotético, los primeros podrían tener ventajas físicas, intelectuales y laborales tan significativas que los segundos quedarían relegados a una nueva forma de marginalidad. La robótica blanda, en teoría, podría democratizar el acceso a las mejoras humanas, ya que sus materiales y mecanismos son más económicos y seguros que las tecnologías duras. Aún así, será necesario un marco ético global que garantice que estas innovaciones no profundicen la brecha entre ricos y pobres, sino que contribuyan a mejorar la calidad de vida de todos. En algunos países ya se discuten leyes para asegurar que las prótesis, exoesqueletos o implantes neuronales formen parte del sistema de salud pública, especialmente para personas con discapacidad. La robótica blanda podría ser una herramienta crucial para que la evolución tecnológica no se convierta en un privilegio, sino en un derecho. A medida que la tecnología se integra en el cuerpo, los datos personales dejan de ser solo digitales y pasan a ser biológicos. Un exoesqueleto blando conectado al sistema nervioso, o una prótesis con sensores inteligentes, puede registrar constantes vitales, emociones o incluso patrones de pensamiento. ¿Quién controla esa información? ¿El usuario, el fabricante o la empresa que gestiona el software? La privacidad ya no se limita al uso de redes sociales o teléfonos inteligentes, ahora puede involucrar cada latido, cada gesto o cada pensamiento. En este nuevo escenario, se necesitarán leyes que protejan los datos biométricos y neuronales con el mismo rigor con que hoy se protegen las cuentas bancarias. La robótica blanda, por su diseño descentralizado y adaptable,
podría ofrecer soluciones respetuosas de la intimidad, ya que muchos de sus dispositivos no dependen necesariamente de conexión permanente a redes. Aún así, el desafío sigue siendo crear una ética del dato corporal, donde el usuario mantenga el control total sobre la información generada por su propio cuerpo aumentado. El avance de la automatización ya ha transformado el mundo laboral, pero con la robótica blanda y el transhumanismo la frontera entre trabajador y máquina se vuelve aún más difusa. En el futuro, podremos encontrar cirujanos con implantes sensoriales que aumenten su precisión, bomberos equipados con trajes blandos resistentes al calor, o músicos que toquen instrumentos mediante prótesis inteligentes. Esto plantea un dilema ético: ¿seguimos siendo trabajadores humanos y parte de nuestras habilidades dependen de sistemas robóticos? ¿Cómo se regula el mérito, el salario o la responsabilidad en un entorno donde la capacidad puede ser aumentada tecnológicamente? A su vez, la robótica blanda puede crear nuevos empleos en el diseño, mantenimiento y personalización de tecnologías corporales. La economía del futuro podría girar en torno al cuidado del cuerpo aumentado, del mismo modo que hoy gira alrededor del cuidado digital. El reto será que esta transición no excluya a quienes no desean o no pueden incorporarse a la fusión tecnológica. A medida que las personas integren más tecnología en su cuerpo, la noción de lo humano se volverá más ambigua. ¿Sigue siendo humana una persona con un corazón robótico, una piel artificial y una mente asistida por inteligencia artificial? Algunos filósofos sostienen que la humanidad no depende del cuerpo, sino de la conciencia y la empatía. Otros creen que nuestra identidad está inevitablemente ligada a la biología y que al reemplazarla corremos el riesgo de perder la esencia de lo que somos. La robótica blanda ofrece una vía intermedia: en lugar de sustituir la biología, la complementa. No busca reemplazar el cuerpo humano, sino acompañarlo en su evolución. En este sentido, podría representar una versión más humanista del transhumanismo, donde la tecnología no destruye los límites de la naturaleza, sino que los expande suavemente. Durante mucho tiempo, la ética de la tecnología se centró en la creación, que podíamos o no podíamos construir. Pero en la era de la robótica blanda y el transhumanismo, la verdadera ética será la del cuidado. No se trata solo de inventar, sino de acompañar, reparar, proteger. Los robots blandos no están diseñados para dominar, sino para asistir. Su filosofía encarna una forma de progreso más empática, que busca mejorar la vida sin violentarla. Tal vez ese sea el mayor aporte ético de esta nueva generación de máquinas. Si el siglo XX fue el de la máquina industrial, el XXI podría ser el del cuidado tecnológico, donde la ciencia no se mide solo por su poder, sino por su capacidad de comprender y respetar la fragilidad humana. La robótica blanda y el transhumanismo nos obligan a repensar nuestra relación con la tecnología. Ya no se trata de máquinas externas que nos obedecen, sino de sistemas que se integran en nuestro cuerpo, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Ese nivel de intimidad requiere un nuevo pacto entre la carne y el silicio, entre lo humano y lo creado. Si ese pacto se basa en la empatía, la equidad y el respeto por la libertad individual, la tecnología podría conducirnos a una nueva forma de humanidad, más fuerte, más consciente y más compasiva. Pero si se guía únicamente por el mercado o la ambición, corremos el riesgo de dividirnos en castas tecnológicas y perder aquello que nos une: la experiencia de ser vulnerables, de sentir, de cambiar. En última instancia, la robótica blanda nos recuerda que la verdadera evolución no consiste en dejar atrás lo humano, sino en ampliarlo sin destruirlo. El futuro más brillante no será el de los cuerpos perfectos ni las mentes eternas, sino el de las personas que aprendan a convivir con la tecnología sin perder su esencia. La suavidad, una vez más, podría ser la forma más elevada de inteligencia. No olvides comentar tu opinión sobre el tema y suscribirte gratis al canal para más contenido como este. Haz clic en uno de los vídeos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.